Capítulo 8. ¿Qué vas a hacer? La mayoría de los hombres solteros se preguntan cómo se puede esperar que vivan de acuerdo a las normas de Dios. Para algunos, parece imposible agradar a Dios en su sexualidad. Hay demasiados obstáculos, a pesar de nuestros modelos a imitar. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo. Si tenemos fe en Él, lo podemos hacer. La primera mitad de Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es demasiado. Yo no tengo ninguna fe. No estamos hablando de una fe espiritualísima y emocional donde si afirmas, voy a ser puro, y lo afirmas por mucho tiempo, en voz alta y desde temprano, tu actitud mental positiva te llevará a alcanzarlo. No, estamos hablando de la clase de fe que encontramos en el resto de ese versículo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6, sin duda, tienes fe de que Dios en verdad existe, pero ¿crees que Dios recompensa a quienes lo buscan? Si es así, también creerás que tu relación con Dios merece el sacrificio de renunciar a tener relaciones sexuales con su novia. ¿Es tu relación con Dios tan gratificante como los senos de ella los viernes en la noche? Puesto que muchos de nosotros vivimos para disfrutar el momento, elegimos los senos. Aun si algunos de nosotros decimos que creemos todo eso acerca de Dios, no vivimos como que lo creemos. Es por eso que dada la opción entre alcanzar las normas de Dios y que Él nos acepte, o pasar por alto esas normas y que nos acepten nuestros amigos, siempre escogemos a estos últimos. En verdad, no tenemos la fe de que Dios existe ni creemos que Él recompensará a quienes lo buscan. La actuación con autenticidad, la evidencia de ese punto de vista florece donde quiera que vamos. Muchos de nosotros podemos hablar de lo bien que jugamos mientras estamos sentados en la banca, pero cuando tenemos la oportunidad de jugar, mantenemos los ojos en las bellezas de las gradas y no en el lanzador con la pelota en la mano. Admitimos que hay mucho que ver en las gradas. Aún las chicas cristianas llevan su ajuar más allá de la modestia, usando pantalones muy cortos, camisetas ajustadas y enseñando su vientre. Es probable que le eches un vistazo a algo y aún te masturbes de memoria cuando regreses a tu casa esa noche. La sexualidad está en todas partes, incluso en el ambiente de la iglesia. Los conserjes en mi iglesia han encontrado hasta condones usados y envolturas rotas de condones en algunos salones de clase en las mañanas después de una reunión de jóvenes. ¿Puedes creer eso? Aunque parece que lo estoy inventando, no hay razón para dudar que la juventud cristiana esté tan activa sexualmente como sus compañeros que no son cristianos. Las encuestas y las investigaciones así lo demuestran. Un miércoles por la noche en una reunión del grupo de jóvenes, varios chicos se reían histéricamente mientras esperaban que comenzara la reunión. El pastor de jóvenes se acercó al grupo. ¿Qué sucede, muchachos?, preguntó. Disculpe, pero vimos un gran vídeo este fin de semana en la casa de Brent, dijo uno de los estudiantes de tercer año de secundaria. Fue una película comiquísima, ¿no fue así, Brent? Desde luego que sí, dijo él, sosteniendo su vientre mientras se reía. ¿Cuál era la película?, preguntó el pastor con inocencia. Tu primera vez. ¿Qué es lo que era tan cómico de esa película?, preguntó el pastor. Yo no la he visto. Los 4 chicos comenzaron a sonreír. Hay una escena donde el chico se masturba en un pastel de manzana. Era comiquísimo, dijo uno. ¿Masturbándose en un pastel de manzana? No estoy seguro que esa clase de humor sea apropiado para cristianos, dijo el pastor de jóvenes. Un ceño sombrío se reflejó en el rostro de Brent. Usted es igual que nuestros padres, se burló. ¿En qué mundo vive? Esos adolescentes prefieren mirar a las chicas en las gradas que participar en el juego de Dios. ¿Y tú qué? ¿Eres como esos chicos cuyo vídeo favorito es tu primera vez? Conozca su equipo, es probable que participes en el juego de Dios, pero cuando termina el juego, te olvidas en qué equipo estás. Un verano Jeremy fue a un viaje misionero a Costa Rica, y se conmovió de manera genuina ante la pobreza y la miseria que observó en ese país del tercer mundo. Excavó zanjas para construir nuevos salones de escuela durante 8 horas al día, y por la noche estaba fascinado con los tiempos de oración de los misioneros. Pensaba que era una persona cambiada. Cuando Jeremy regresó a casa, no pasaron más de 2 noches antes de que estuviera de nuevo en la misma rutina con los chicos. Viendo provocativos vídeos restringidos como tu primera vez. Fantaseando acerca del Lindsay mientras yacía despierto en la noche.
Claro, había tenido una gran experiencia en Costa Rica, pero eso era allá y ahora estaba aquí. 3 semanas más tarde, se encontraba en el asiento trasero de su coche, medio borracho, con una chica abriendo la cremallera de su pantalón. En una neblina inducida por el alcohol, no podía recordar que la presencia de Dios tocó su vida entre esa gente pobre en Costa Rica. Eso parecía mucho tiempo atrás. Tampoco Jeremy recordaba lo que había leído en su Biblia esa semana. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, 19, 5. Jeremy está expresando inmoralidad sexual, no dominio propio. No le interesa tener intimidad con Dios. Si lo entrevistaran en ese momento, diría cosas como estas. No puedo comprometerme a mantener mis pantalones puestos. Hay demasiadas circunstancias inesperadas que me pueden hacer desear acostarme con una chica, así que no haré esa promesa. Dios no pudo haber querido decir ni siquiera se mencioné. Me resulta imposible no mirar a una de mis compañeras de clase en una bikini. Solo porque ella no me permita ordenar no significa que no puedo ver el menú. Si piensas de esta manera, no vas a Dios de acuerdo a sus condiciones. Dios está añorando que seas uno con Él, a fin de poder usarte. Desea que te expreses en su reino. Desea mostrarte su poder. Así que cuando Él define sus condiciones de la pureza sexual, no digas, Dios no puede querer decir eso. Pues Él sí quiere decir eso. Cristo está esperando a ver si puede ser confiable, capaz para usarte más para su reino. Lucas 16, 11 dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si no eres confiable en usar las pasiones carnales, ¿cómo te pueden confiar que uses cosas de mayor valor? Jesús dijo que si eras fiel en las cosas pequeñas, Él te confiaría mayores cosas. En esto, Dios no se está refiriendo principalmente a lo que Él te ha llamado a hacer en su reino. A Él le preocupa en especial lo que Él te ha llamado a ser en tu carácter. Quizá le has pedido a Dios que te revele su voluntad para tu vida, pero ¿qué haces con esa pequeña parte de su voluntad que ya te ha revelado? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4, 3, 8, Dios ya entregó su vida como ejemplo para nosotros. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados a las pasiones. 1 Pedro 4, 1, 3, es tiempo de que alcances la voluntad de Dios para tu vida. Enfócate en las cosas pequeñas que te ha confiado. Él desea recompensarte cuando lo busques con todas tus fuerzas. Burlada por sus valores desde luego, la autenticidad y el fervor tienen un precio. Hace unos años, a Kindy se le conocía en toda la iglesia como una chica que vivía para Dios de una manera pura y radical, una estudiante de secundaria con altos valores. Nunca olvidaré una conversación que yo, Fred, tuve con ella. ¿Es difícil mantener valores tan altos como tienes tú? Pregunté. Ah, no me preocupa que se burlen de mí, contestó. Se burlaron bastante de Cristo. Eso es solo una parte. Tremendo, me dije. Nos sentamos en silencio por un rato mientras yo pensaba en lo que me había dicho. Entonces la miré y noté que su mirada estaba perdida. De pronto, se le descompuso ligeramente el rostro, y una gruesa lágrima le corrió por la mejilla. Deseo tanto encontrar un amigo, cualquiera, que sea como yo, susurró ella. ¿Cómo puede ser esto? Pensé. ¿Cómo podemos todos ser tan blandos con nuestros valores que esos que caminan rectos están solitarios? Le pregunté a su pastor de jóvenes, Larry, ¿por qué otros jóvenes no se sienten atraídos por Kindy? Yo lo sería.
La respetan muchísimo, dijo Larry. Desde luego, algunos siempre se van a burlar, pero es raro que sus compañeros elijan a cristianos radicalmente comprometidos como sus modelos a imitar. Eso representa demasiado sacrificio y demasiado riesgo de que no los acepten. Prefieren juntarse con los chicos que juegan deportes y tienen muchas novias. Usted sabe, uno que es cristiano y mundano al mismo tiempo. Se burlan de toda persona que cree, no solo de los cristianos. No le temas tanto. Eso es solo parte de la vida. Cuando yo jugaba fútbol, era radical en mi compromiso de ser el mejor mariscal de campo del estado. En el invierno anterior a mi último año de secundaria, decidí que necesitaba mejorar mi balance en el campo de juego. Desarrollé un plan. Noté que los equipos quitanieves en la escuela amontonaban la nieve en un enorme arcén de 7 metros de alto a lo largo del estacionamiento. Encima de esta montaña había una meseta como de 3 metros de ancho donde sobresalían rocas y dientes de hielo y nieve. Con mis zapatos de fútbol, y el balón bajo el brazo, corría de un extremo a otro. A toda velocidad zigzagueaba entre las rocas y dientes, pretendiendo que eran jugadores del equipo contrario. Al principio pagué un fuerte precio. Las cortadas y los golpes con el hielo eran muy dolorosos, y me golpeaba mucho. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, le pegaba al hielo con menos frecuencia. Mi habilidad de esquivar y cambiar de dirección se volvió más marcada y rápida con cada día que pasaba. Mis compañeros de equipo me venían a ver a veces. Desde luego, se reían y se burlaban de mí. Sin embargo, yo tenía fe de que se recompensarían mis esfuerzos, y fui recompensado. El siguiente otoño, cuando era tercero y 2 o cuarto y 1, ¿quiénes querían que yo corriera con el balón? La respuesta: los mismos compañeros de equipo que me veían correr en el arcén de nieve. Sabían que no caería con mucha facilidad. Hice todo eso por el fútbol, un Dios que existía solo en mi mente. Nuestro Dios es real, y Él en verdad recompensará a quienes lo buscan con diligencia, o practican para Él. Si tomaras una decisión a favor de Dios con solo una fracción del compromiso que yo tenía en esa meseta de hielo, serías un jugador estrella en el reino de Dios. Y recuerda algo más. Aunque la autenticidad tiene su precio, la falta de autenticidad para que nos acepten también tiene un alto precio, como lo hemos visto en las muchas historias que se han contado antes en este libro. Los efectos de tu pecado te seguirán a tu vida de adulto. Ya que los dos tienen un precio, ¿por qué no pagar el precio por algo maravilloso? ¿Por qué no pelear? Dios te recompensará. Sin planes para rendirse, nos encontramos una historia en un periódico sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado B.J. Bernie Baker, al que le dijeron que estaba a punto de morir de cáncer en los huesos. Dándole solo 2 años de vida, él les dijo a los médicos que atacaran la enfermedad con todo lo posible. Póngame los tratamientos, dijo. Yo seguiré viviendo mi vida. Mientras tanto, él y su esposa tomaron el tiempo para viajar hasta Alaska en una casa rodante, una excursión de pesca a Costa Rica y varios viajes a la Florida. 9 años después del diagnóstico, estaba batallando con problemas respiratorios y la pérdida de fuerza, pero dijo: voy a continuar luchando. Es mejor que otra cosa. Esas palabras no se dijeron con resignación. Fueron las palabras de un luchador, un verdadero hombre, un soldado que se enfrentó a bombas y disparos de ametralladora en el Pacífico Sur antes de regresar a los Estados Unidos y más tarde comenzar la compañía mecánica de Baker con 2 llaves inglesas para tubos y una camioneta de $125. Se convertiría en una de las compañías más grandes de su clase en los Estados Unidos. El cáncer le pegó fuerte, pero él no tenía planes de rendirse. Mejor continuar luchando. ¿Cuál era la alternativa de Bernie? Rendirse y morir. ¿Y qué de tu batalla con tus ojos y mente impuros? ¿Cuál es tu alternativa a luchar? Encontrarte atrapado y morir espiritualmente. Cuando hablas con hombres valientes de la generación de Bernie, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que encarnan el título del libro de Tom Brokaw de Greatest Generation, la generación más grande, dicen que no se sienten como héroes. Sencillamente tenían un trabajo que hacer. Cuando las rampas de las lanchas de desembarco se abrieron, tragaron en seco y dijeron: es el momento. Es el momento de pelear. ¿No es el momento en tu lucha con la impureza sexual? Seguro, pelear será duro. Lo fue para nosotros. Cuando comenzamos nuestra lucha, en verdad esperábamos recibir una paliza al principio y así fue. Nuestros pecados nos habían humillado. Aún así, deseábamos la victoria sobre esos pecados y el respeto de nuestro Dios.
Tu vida está bajo una fulminante cortina de fuego de una ametralladora de sexualidad que barre el paisaje sin misericordia. Dios te ha preparado para la batalla y te ha dado las armas, conjuntamente con la promesa de que los hombres jóvenes valientes de Dios pueden detener el fuego. Sin embargo, ahora estás en una lancha de desembarco, balanceándote y acercándote a la orilla y a un enfrentamiento. Puedes entrar al combate ahora o puedes perder el tiempo hasta que esta fulminante cortina de fuego deje tu paisaje espiritual devastado, lo cual significa que tendrás que pelear más tarde entre ruinas más profundas y condiciones más desesperantes. El enfrentamiento vendrá. No te puedes quedar para siempre en la lancha de desembarco. Más tarde o más temprano, la rampa se abrirá, y entonces será tu momento para correr con valentía a los dientes del enemigo. Dios correrá contigo, pero no correrá por ti. Es el momento de lanzarse adelante e ir como un hombre. Vamos a la guerra, vamos a ganar. Hace varios años, aconsejé a un estudiante de segundo año de secundaria llamado Ben que me dijo que deseaba integridad sexual. Sin embargo, sus palabras eran solo palabras. Todavía estoy comprando las revistas Playboy, dijo hace poco. Creo que no las odio lo suficiente. Asimismo, recuerdo a Ronnie, de 17 años de edad, que se masturbaba varias veces al día. Su pastor me dijo, Ronnie dice que él quiere ser libre, pero que no siente ningún remordimiento para hacer algún esfuerzo de su parte. Dejará su pecado, pero solo si Dios lo hace. Más tarde, Ronnie corrió a la oficina de su pastor aterrorizado, diciendo, Pastor, usted me tiene que ayudar. ¿Usted sabe las fantasías que tengo mientras me masturbo? Hace 2 semanas, de pronto se volvieron homosexuales, y no puedo hacer que se detengan. Este era el momento en el cual Ronnie necesitaba levantarse y pelear. Hemos conocido a quienes han fracasado en su batalla por la pureza sexual, y conocemos a algunos que han ganado. ¿Cuál es la diferencia? Los que ganaron odiaban su impureza. Iban a la guerra e iban a ganar o morir en el intento. Todos sus recursos estaban apuntando al enemigo. No habrá victoria en este ámbito de tu vida hasta que optes por la hombría con todas tus fuerzas. En el campo de la pureza sexual, estás en tu propio momento de decisión. Mírate en el espejo. ¿Eres auténtico? ¿Estás orgulloso de tus fantasías sexuales? ¿O te sientes degradado después de ver pornografía por internet o escenas sexuales en las películas? Desde el punto de vista sexual, quizá tengas una fiebre baja sexual. No lo vas a inutilizar, pero tampoco estás sano. Puedes funcionar más o menos normal, pero no puedes en verdad empujar duro. Básicamente, estás subsistiendo. Pero si esta fiebre no se elimina, nunca funcionarás del todo como un cristiano. Al igual que el hijo pródigo, necesitas recapacitar y tomar una decisión. He aquí algunas preguntas que te debes hacer. ¿Cuánto tiempo me voy a mantener sexualmente impuro? ¿Cuánto tiempo continuaré engañando a mis amigos en el grupo de jóvenes con mi falso cristianismo? ¿Cuánto tiempo impediré el crecimiento de la intimidad y la identidad con Dios, una intimidad que le prometí a Él hace años? El punto de vista de Dios es sencillo a este respecto. Necesitas enfrentar estas preguntas y tomar una decisión. Sin embargo, estás titubeando. Sabemos que lo estás porque nosotros titubeamos por años. Estás pensando. Un momento. No estoy listo. Oh, no es tan fácil. Cierto. Estamos de acuerdo que optar por dejar de pecar no es una decisión fácil. Una vez que estás atrapado, los obstáculos parecen ser enormes. Aún así, escucha las siguientes palabras del predicador Steve, refiriéndose a su escape de la adicción a las drogas y el alcohol al igual que del pecado sexual. No hay ninguna tentación que no sea común al género humano. Dios te dará una salida para que puedas escapar, pero tienes que estar dispuesto a tomar esa salida de escape, mi amigo. Yo era un alcohólico empedernido. Tomaba licor por sí solo, todos los días. Y era un drogadicto. Cocaína por mi nariz, en mi brazo. Yo lo hice todo, amigo. Sin embargo, Dios nunca me liberó de mi deseo ni del amor a las drogas. Nunca lo hizo. Lo que sucedió es que yo decidí no tocar nunca más las drogas ni tomar alcohol. Aquellos de ustedes que están envueltos en la pornografía quizá le pidan a Dios que les quite sus deseos de lujuria. Tú eres un hombre con hormonas. Sientes las cosas. Las has sentido desde tu pubertad, y las sentirás hasta el día que te mueras. Te atrae el sexo opuesto. No me refiero a que Dios no pueda quitarte el deseo. Él puede. Es solo que nunca lo hizo en mi vida ni en la de miles de personas con las que he trabajado a través de los años. Eso incluye personas enredadas en la pornografía.
99% de ellos tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que tomar una decisión de no pasar por los estantes de revistas para adultos, y tuvieron que tomar una decisión de mantenerse fieles a sus esposas y a sus familias. Estamos de acuerdo. Es el momento de tomar una decisión. Este es tu momento. Considera el ejemplo de Eleazar, uno de los 3 valientes de David, del cual aprendemos en este breve recuento de una dura batalla contra los filisteos. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. 2 Samuel 23, 9, 10, Eleazar se negó a que lo atraparan de nuevo. Todos los demás huían del enemigo, pero él se paró firme y dijo: ya basta de correr. Voy a pelear hasta que caiga muerto o hasta que caiga en el campo exhausto en la victoria. Este es mi momento para vivir o morir. ¿Ya has corrido lo suficiente? Al principio de los 20, el pastor y autor Jack Ford se sentó una vez en su coche después de hacer una transacción bancaria con una preciosa cajera del banco y se dijo: voy a tener que purificar mi mente y consagrarme a Dios o me voy a tener que masturbar aquí mismo. Que Jack pudiera decir esto frente a decenas de miles de hombres en una conferencia de cumplidores de promesas fue inspirador. ¿Y a ti qué? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que te persigan los filisteos? ¿Te sientes motivado a pelear en vez de correr? ¿Motivado a ganar? Esta es una historia de alguien que se sintió muy motivado a cambiar. Varias semanas antes de su planeada boda, Barry me escuchó, a Fred, dar una conferencia sobre la pureza sexual. Mis palabras le pesaban mucho en su corazón porque se había estado masturbando viendo películas restringidas desde que era adolescente. Planeaba casarse con Eater con su secreto bien guardado, pero ahora decidió decirle la verdad. Eater recuerda su reacción a la confesión de Barry. Estaba asombrada y paralizada cuando hablamos en el coche esa noche. Me quedé mirando hacia adelante sin sentir nada. Después de dejarlo, lloré y lloré, rehusando hablarle por varios días. Cuando estuve de acuerdo en verlo, él me comentó que yo lucía bonita. Me sentí tan enojada y repugnada por él que le arrojé en su cara el anillo de compromiso y le dije que se retirara de mi vista. Yo me sentía enferma y sucia. Como ves, este problema era muy emocional. Las mujeres lo toman muy personalmente cuando descubren lo que sus novios han estado haciendo en secreto. Eater nos pidió a Brenda y a mí que nos reuniéramos con ella, lo cual hicimos. Después de mucha oración y consejería, Eater le dio a Barry un límite de una semana para cambiar su vida. Entonces me reuní con Barry. ¿Me puede ayudar?, preguntó. Estoy totalmente adicto a las películas sexuales. Esperaba que Eater comprendiera, pero ella estaba horrorizada y me llamó un adicto sexual. Fred, estoy desesperado. Ya se enviaron las invitaciones, pero si no puedo detener esto, de alguna manera voy a tener que explicarle todo esto a mi suegra. Usted me tiene que ayudar. ¿Crees que Barry estaba animado? Sin duda que sí. Pocas veces he conocido a alguien que quería ganar una guerra con tanta rapidez. En corto tiempo, Barry derrotó su problema. Se convirtió en un hombre de integridad sexual, y hoy él y Eater tienen un matrimonio maravilloso. Tú también puedes ganar la guerra, y comenzar a ganarla ahora, mucho antes de que te comprometas a casarte. Todo lo que necesitas como base para tu victoria, Dios te ha proporcionado todo lo que necesitas para una vida de pureza. El camino de Dios es mejor que el más aventajado sistema de navegación por posicionamiento satelital. En el Calvario, Él te compró la libertad y la autoridad para que vivas en la pureza. Esa libertad y autoridad son sus regalos para ti a través de la presencia de su Espíritu, que tomó residencia en tu interior cuando entregaste tu vida a Cristo. La libertad y la autoridad participan de tu nueva conexión interna a su naturaleza divina, que es la conexión que nos da su poder y el cumplimiento de sus promesas. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. 2 Pedro 1, 3, 4, es como la situación que Josué y el pueblo de Israel enfrentaban mientras se preparaban a cruzar el río Jordán y poseer la tierra prometida. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1, 9, Él les había dado a los israelitas todo lo que necesitaban. Ellos solo tenían que cruzar el río.
Con respecto a la pureza sexual, Dios sabe la provisión que nos ha dado. No nos falta poder ni autoridad. Lo que nos falta es urgencia. Necesitamos elegir ser fuertes y valerosos a fin de poder caminar en la pureza. En las milésimas de segundo que toma hacer una elección, el Espíritu Santo comenzará a guiarte y a caminar junto a ti durante tu batalla. Dios está a la espera. A cada uno de nosotros lo ha manipulado nuestra cultura sexual. Cada uno de nosotros ha decidido el pecado. En diferentes niveles, cada uno de nosotros se ha visto atrapado por esas elecciones, pero podemos sobrepasar esa aflicción. Sin embargo, demasiadas veces pasamos por alto nuestra propia responsabilidad en esto. Nos quejamos. Por supuesto que quiero ser libre de la impureza. He ido al altar 433 veces por eso, ¿no es así? Tal parece que no es la voluntad de Dios liberarme. ¿No es la voluntad de Dios? Eso es una ofensa al carácter de Dios. No culpes a Dios. Su voluntad es que tengas pureza sexual, y Él ha hecho una provisión para esa pureza. Escucha estas escrituras. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos 6, 11, 14, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6, 18, Dios está esperando por ti. No espera en el altar, sino que aguarda a que pases por allí y hablar por un rato. Está a la espera de que te levantes y tomes parte en la batalla. Por medio del Señor, tenemos poder para sobrepasar cualquier nivel de inmoralidad sexual, pero si no utilizamos ese poder, nunca nos liberaremos del hábito. Como ves, la impureza sexual no se parece a un tumor que crece sin control dentro de ti. Lo tratamos como un tumor cuando nuestras oraciones se enfocan en liberación, mientras le rogamos a Dios que venga y lo remueva. En realidad, la impureza sexual es una serie de malas decisiones nuestras y un resultado de nuestro carácter inmaduro, y la liberación no nos va a ofrecer una madurez instantánea. Necesitamos trabajar sobre nuestro carácter. La santidad no es algo nebuloso. Es una serie de buenas decisiones. No necesitas esperar a que se forme una nube santa a tu alrededor. Serás santo cuando decidas no pecar. Ya estás libre del poder de la inmoralidad sexual. Lo que sucede es que todavía no estás libre del hábito de la inmoralidad sexual. Eso es, hasta que no optes por decir, DZ ya basta. Decido la pureza sexual. DZ. ¿Estás preparado para la autenticidad? Excelente. Vamos adelante. Relataremos la historia de Steve en el siguiente capítulo y utilizaremos el resto del libro para ofrecer directrices a fin de vivir auténticamente como un verdadero hombre.